viendo ahogarse a 4 de mis compañeros. Mi primera impresión fue la de estar absolutamente solo en la mitad del mar. Sosteniéndome a flote, vi que otra ola reventaba contra el destructor y que éste, como a 200 metros del lugar en que me encontraba, se precipitaba en un abismo y desaparecía de mi vista. Pensé que se había hundido, y un momento después, confirmando mi pensamiento, surgieron en torno a mí numerosas cajas de mercancía con las que el destructor había sido cargado en móviles. Me sostuve a flote entre cajas de ropa, radios, neveras y toda clase de utensilios domésticos que saltaban confusamente, batidos por las olas. No tuve en ese instante ninguna idea precisa de lo que estaba sucediendo. Un poco atolondrado, me aferré a una de las cajas flotantes y estúpidamente me puse a contemplar el mar. El día era de una claridad perfecta. Salvo el fuerte oleaje producido por la brisa y la mercancía dispersa en la superficie, no había nada en ese lugar que pareciera un naufragio. De pronto comencé a oír gritos cercanos. A través del cortante silbido del viento reconocí perfectamente la voz de Julio Amador Caraballo, el alto y bien plantado segundo contramaestre, que le gritaba a alguien: «Agárrese de ahí, por debajo del salvavidas». Fue como si en ese instante hubiera despertado de un profundo sueño de un minuto. Me di cuenta de que no estaba solo en el mar. Allí, a pocos metros de distancia, mis compañeros se gritaban unos a otros, manteniéndose a flote. Rápidamente comencé a pensar. No podía nadar hacia ningún lado. Sabía que estábamos a casi 200 millas de Cartagena, pero tenía confundido el sentido de la orientación. Sin embargo, todavía no sentía miedo. Por un momento pensé que podría estar aferrado a la caja indefinidamente hasta cuando vinieran en nuestro auxilio. Me tranquilizaba saber que alrededor de mí otros marinos se encontraban en iguales circunstancias. Entonces fue cuando vi la balsa. Eran dos, aparejadas, como a 7 metros la una de la otra. Aparecieron inesperadamente en la cresta de una ola, del lado donde gritaban mis compañeros. Me pareció extraño que ninguno de ellos hubiera podido alcanzarlas. En un segundo, una de las balsas desapareció de mi vista. Vacilé entre correr el riesgo de nadar hacia la otra o permanecer seguro agarrado a la caja. Pero antes de que hubiera tenido tiempo de tomar una determinación, me encontré nadando hacia la última balsa visible, cada vez más lejana. Nadé por espacio de 3 minutos. Por un instante dejé de ver la balsa, pero procuré no perder la dirección. Bruscamente, un golpe de la ola la puso al lado mío, blanca, enorme y vacía. Me agarré con fuerza al enjaretado y traté de saltar al interior. Solo lo logré a la tercera tentativa. Ya dentro de la balsa, jadeante, azotado por la brisa implacable y helada, me incorporé trabajosamente. Entonces vi a 3 de mis compañeros alrededor de la balsa, tratando de alcanzarla. Los reconocí al instante. Eduardo Castillo, el almacenista, se agarraba fuertemente al cuello de Julio Amador Caraballo. Este, que estaba de guardia efectiva cuando ocurrió el accidente, tenía puesto el salvavidas y gritaba: «Agárrese duro, Castillo». Flotaban entre la mercancía dispersa como a 10 metros de distancia. Del otro lado estaba Luis Rengifo,
Pocos minutos antes lo había visto en el destructor, tratando de sobresalir con los auriculares levantados en la mano derecha. Con su serenidad habitual, con esa confianza de buen marinero con la que decía que antes que él se marearía el mal. Se había quitado la camisa para nadar mejor, pero había perdido el salvavidas. Aunque no lo hubiera visto, lo habría reconocido por su grito. «Gordo, remá para este lado». Rápidamente agarré los remos y traté de acercarme a ellos. Julio Amador, con Eduardo Castillo fuertemente colgado del cuello, se aproximaba a la balsa. Mucho más allá, pequeño y desolado, vi el cuarto de mis compañeros, Ramón Herrera, que me hacía señas con la mano, agarrado a una caja. Solo 3 metros. Si hubiera tenido que decidirlo, no habría sabido por cuál de mis compañeros empezar. Pero cuando vi a Ramón Herrera, el de la bronca en Móvil, el alegre muchacho de Arjona que pocos minutos antes estaba conmigo en la popa, empecé a remar con desesperación. Pero la balsa tenía casi 2 metros de largo, era muy pesada en aquel mar encabritado y yo tenía que remar contra la brisa. Creo que no logré hacerla avanzar 1 metro. Desesperado miré otra vez alrededor y ya Ramón Herrera había desaparecido de la superficie. Solo Luis Rengifo nadaba con seguridad hacia la balsa. Yo estaba seguro de que la alcanzaría. Lo había oído roncar como un trombón debajo de mi tarima y estaba convencido de que su serenidad era más fuerte que el mar. En cambio, Julio Amador luchaba con Eduardo Castillo para que no se soltara de su cuello. Estaban a menos de 3 metros. Pensé que si se acercaban un poco más, podría tenderles un remo para que se agarrasen. Pero en ese instante, una ola gigantesca suspendió la balsa en el aire y vi, desde la cresta enorme, el mástil del destructor que se alejaba. Cuando volví a descender, Julio Amador había desaparecido, con Eduardo Castillo agarrado al cuello. Solo, a 2 metros de distancia, Luis Rengifo seguía nadando serenamente hacia la balsa. No sé por qué hice esa cosa absurda. Sabiendo que no podía avanzar, metí el remo en el agua, como tratando de evitar que la balsa se moviera, como tratando de clavarla en su sitio. Luis Rengifo, fatigado, se detuvo un instante, levantó la mano como cuando sostenía en ella los auriculares y me gritó otra vez: «¡Rema para acá, gordo!». La brisa venía en la misma dirección. Le grité que no podía remar contra la brisa, que hiciera un último esfuerzo, pero tuve la sensación de que no me oyó. Las cajas de mercadería habían desaparecido y la balsa bailaba de un lado a otro batida por las olas. En un instante estuve a más de 5 metros de Luis Rengifo y lo perdí de vista. Pero apareció por otro lado, todavía sin desesperarse, hundiéndose contra las olas para evitar que lo alejaran. Yo estaba de pie, ahora con el remo en alto, esperando que Luis Rengifo se acercara lo suficiente como para que pudiera alcanzarlo. Pero entonces noté que se fatigaba, que se desesperaba. Volvió a gritarme hundiéndose ya: «¡Gordo! ¡Gordo!». Traté de remar, pero seguía siendo inútil, como la primera vez. Hice un último esfuerzo para que Luis Rengifo alcanzara el remo, pero la mano levantada, la que pocos minutos antes había tratado de evitar que se hundieran los auriculares, se hundió en ese momento para siempre a menos de 2 metros del remo. No sé cuánto tiempo estuve así, parado, haciendo equilibrio en la balsa, con el remo levantado. Examinaba el agua y esperaba que de un momento a otro surgiera alguien en la superficie. Pero el mar estaba limpio y el viento, cada vez más fuerte, golpeaba contra mi camisa con un aullido de perros. La mercancía había desaparecido. El mástil, cada vez más distante, me indicó que el destructor no se había hundido como lo creía al principio. Me sentí tranquilo. Pensé que dentro de un momento vendrían a buscarme. Pensé que alguno de mis compañeros había logrado alcanzar la otra balsa. No había razón para que no lo hubieran logrado. No eran balsas dotadas, porque la verdad es que ninguna de las balsas del destructor estaba dotada. Pero había 6 en total, aparte de los botes y balleneras. Pensaba que era enteramente normal que alguno de mis compañeros hubieran alcanzado las otras balsas, como alcancé yo la mía, y que acaso el destructor nos estuviera buscando. De pronto me di cuenta del sol,
un sol caliente y metálico del puro mediodía. Atontado, todavía sin recobrarme por completo, miré el reloj. Eran las 12 clavadas. Solo. La última vez que Luis Rengifo me preguntó la hora en el destructor eran las 11:30. Vi nuevamente la hora a las 11:50 y todavía no había ocurrido la catástrofe. Cuando miré el reloj en la balsa eran las 12 en punto. Me pareció que hacía mucho tiempo que todo había ocurrido, pero en realidad solo habían transcurrido 10 minutos desde el instante en que vi por última vez el reloj en la popa del destructor y el instante en que alcancé la balsa y traté de salvar a mis compañeros y me quedé allí inmóvil, de pie en la balsa, viendo el mar vacío, oyendo el cortante aullido del viento y pensando que transcurrirían por lo menos 2 o 3 horas antes de que vinieran a rescatarme. 2 o 3 horas, calculé. Me pareció un tiempo desproporcionadamente largo para estar solo en el mar, pero traté de resignarme. No tenía alimentos ni agua y pensaba que antes de las 3 de la tarde la sed sería abrasadora. El sol me ardía en la cabeza. Me empezaba a quemar la piel seca y endurecida por la sal. Como en la caída había perdido la gorra, volví a mojarme la cabeza y me senté al borde de la balsa, mientras venían a rescatarme. Solo entonces sentí el dolor en la rodilla derecha. Mi grueso pantalón de abril azul estaba mojado, de manera que me costó trabajo enrollarlo hasta más arriba de la rodilla. Pero cuando lo logré me sentí sobresaltado. Tenía una herida honda en forma de media luna en la parte inferior de la rodilla. No sé si tropecé con el borde del barco, no sé si me hice la herida al caer al agua, solo sé que no me di cuenta de ella sino cuando ya estaba sentado en la balsa, y que a pesar de que me ardía un poco, había dejado de sangrar y estaba perfectamente seca, me imagino que a causa de la sal marina. Sin saber en qué pensar, me puse a hacer un inventario de mis cosas. Quería saber con qué contaba en la soledad del mar. En primer término, contaba con mi reloj, que funcionaba a precisión y que no podía dejar de mirar cada 2-3 minutos. Tenía, además de mi anillo de oro, comprado en Cartagena el año pasado, mi cadena con la medalla de la Virgen del Carmen, también comprada en Cartagena a otro marino por 35 pesos. En los bolsillos no tenía nada más que las llaves de mi armario del destructor y 3 tarjetas que me dieron en un almacén de Móvile, un día del mes de enero en que fui de compras con Mary Adres. Como no tenía nada que hacer, me puse a leer las tarjetas para distraerme mientras me rescataban. No sé por qué me pareció que eran como un mensaje en clave que los náufragos echan al mar dentro de una botella. Y creo que si en ese instante hubiera tenido una botella, hubiera metido dentro una de las tarjetas, jugando al náufrago para tener esa noche algo divertido que contarle a mis amigos en Cartagena.